Proseguimos con el punto 1.9 del tema de introducción a la termodinámica y en él vamos a deducir la ecuación del gas ideal, la famosa P por V igual a nRT, ecuación de estado del gas ideal. Se deduce utilizando las leyes de Boyle, Charles y Avogadro. Vamos a escribir esas tres leyes. Vamos a empezar por Boyle, que nos dice que el producto PV, presión-volumen, para un gas ideal, se mantiene constante siempre que la temperatura y la masa de gas no cambien, se mantengan constantes. La ley de Charles dice que el cociente V entre T es constante para un gas ideal si la presión y la masa de gas no cambian. Y la ley de Avogadro dice que el cociente de volumen entre masa de gas o moles se mantiene constante si presión y temperatura no cambian, son constantes. Esto lo tenemos en un vídeo anterior, en un punto anterior, que titulé Gas ideal. Allí comenté estas tres leyes y las expliqué con un poco más de detalle. Bien, pues a partir de ellas vamos a obtener la famosa P por V igual a nRT y lo vamos a hacer en dos pasos, en dos etapas. Primero vamos a considerar un sistema termodinámico formado por un gas ideal que va a estar en un estado que voy a llamar 1, con una presión P1, temperatura T1, volumen V1 y una masa de gas M que no va a cambiar porque es un sistema cerrado. Y de este estado el gas va a pasar a otro intermedio que voy a dejar sin indicar las variables termodinámicas que tiene, y de este estado intermedio vamos a pasar a un estado final que voy a representar por el número 2 y por tanto el gas va a estar en una presión P2, temperatura T2, volumen V2 y la masa de gas la misma, invariante. Bien, en este primer paso voy a aplicar Boyle. Bueno, podemos decidir si aplicar Boyle o Charles, lo que más nos guste. No tiene importancia. Vamos a aplicar Boyle y por tanto la temperatura constante. La masa de gas, por supuesto, va a ser constante en todos los pasos. Para aplicar Boyle, temperatura constante. Así el producto de presión por volumen se mantiene constante. Si la temperatura es constante, significa que aquí tengo que poner T1. La presión la puedo cambiar, no hay problema, la voy a pasar a P2, pero la temperatura no, tiene que mantenerse en T1. Y el volumen, voy a poner un volumen, puede cambiar también, Boyle permite el cambio de presión y de volumen, voy a poner un volumen intermedio VA. Y después, en la siguiente etapa, aplico Charles, que requiere presión constante, y dice que el volumen entre la temperatura se mantiene constante, pero a presión constante. Como puedes ver, aquí en el paso 2 la presión es P2 y aquí es P2, por tanto mantengo P constante y cambio la temperatura de T1 a T2 y el volumen del valor intermedio VA al volumen V2. Bien, y ahora vamos a aplicar, como digo, Boyle en el primer paso, PV igual a constante, es decir, P1 V1, que es el producto PV en el primer estado, tiene que ser igual a P2 VA, que es el producto PV en el estado intermedio. Y de aquí voy a despejar el volumen VA. VA igual a P1 V1 entre P2. Pasamos la P2 dividiendo al producto P1 V1. Ahora aquí aplicamos Charles en el estado intermedio y en el final. El cociente V entre T, es decir, VA partido de T1, que es el cociente V entre T en este estado intermedio, tiene que ser igual al cociente en el estado final porque el paso mantiene P constante, ¿no? El proceso termodinámico que va del estado intermedio al final mantiene la P constante, por tanto deben coincidir esos cocientes que son V2 partido de T2. Y de aquí voy a despejar, de esta formuleja de Charles, voy a despejar el volumen intermedio también, el VA. Para ello pasamos la T1 multiplicando V2 por T1 entre T2. Los volúmenes intermedios, como son iguales, los puedo igualar. Los voy a igualar entre sí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a aprovechar un poco aquí el espacio. Vamos a hacerlo aquí. Igualo los dos volúmenes intermedios, P1, V1 partido de P2, es este VA, igual a
V2, T1, partido de T2. Y ahora voy a pasar lo que tiene 1, las variables del estado 1 las voy a pasar hacia la izquierda. La T1 la voy a pasar dividiendo aquí a la izquierda y esta P2 la voy a pasar multiplicando a la derecha. Entonces puedo escribir P1, V1 entre T1 igual a P2, V2 entre T2. Y aquí, bueno, pues tenemos una igualdad que se va a cumplir siempre que la masa del sistema se mantenga constante. Eso sí, es imprescindible que la masa no cambie a lo largo del proceso termodinámico. Con masa constante, el cociente PV entre T da siempre el mismo valor. Da igual el estado al que lo apliquemos. Estado inicial, final, estado intermedio, no importa. Da siempre ese mismo valor. Esto también lo podemos poner como P por V partido de T igual a una constante. Y esto quizá te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver con la ecuación que me prometiste al principio, P por V igual a RT? Bueno, pues estamos casi obteniéndola, porque de esta ecuación, si pasamos la temperatura dividiendo al producto PV, PV entre T nos da NR, que para moles constantes o masa constante, da igual que los moles y la masa están relacionados por el peso molecular de la sustancia, NR es una constante. Por tanto, la ecuación del gas ideal dice que el producto PV entre T, siempre que la cantidad de materia sea constante, es decir, que tengamos un sistema cerrado, nos da un valor constante. Así que esta ya es la ecuación del gas ideal, a la que nos faltaría por introducirle la masa. Entonces, ¿cómo metemos la masa o los moles dentro de la ecuación? Con Avogadro, con la ley de Avogadro. El cociente V entre M es constante siempre que la temperatura y la presión sean constantes y vamos a meter la masa dentro de la ecuación utilizando esa fórmula de Avogadro. Entonces, vamos a volver a repetir otra vez el proceso termodinámico anterior. Vamos a volver a dibujar un estado de partida que tiene otra vez una presión P1, temperatura T1, volumen V1, pero la masa de gas ahora va a ser M1, es decir, la masa de gas va a poder cambiar. Vamos a pasar a un estado intermedio, que voy a dejarlo sin rellenar de momento, y de este estado intermedio vamos a pasar a un estado final con las variables 2, que es P2, T2, V2 y la masa M2. Bien. El estado intermedio lo debo poner teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en este primer paso quiero aplicar Avogadro. Si aplico la ley de Avogadro, requiere TP constante. Así que aquí la temperatura y la presión hay que mantenerlas constantes. Para aplicar Avogadro, que dice que V entre M se mantiene constante a TP constante. Y si aquí quiero aplicar la fórmula que acabo de obtener, la PV entre T igual a constante, requiere que la masa no cambie. Esa fórmula implica masa constante. Por tanto, en este paso no puedo cambiar la presión ni la temperatura. Tienen que mantenerse P1 y T1 invariables. El volumen sí lo puedo cambiar, lo paso a un volumen intermedio y la masa la puedo cambiar también, la paso a una masa M2. Ahora, como puedes ver aquí en el segundo paso, la masa M2 se mantiene constante, que es lo que exige esta ecuación de aquí, y puedo cambiar lo demás. La presión P1 cambia a P2, la temperatura T1 pasaría a T2, no sé qué puse aquí, la temperatura T2, y el volumen VA pasa al V2. Bien, entonces aplicamos Avogadro en el primer paso. V1 entre M1 tiene que ser igual al cociente VA entre M2, porque en este paso, al ser TP constante, se cumple la fórmula de Avogadro. Y ahora aquí aplicamos esta ecuación. P1 por VA entre T1 tiene que ser igual al cociente en el estado final P2, V2 entre T2. Y despejamos, como hicimos antes, el volumen intermedio, el VA. Entonces nos queda V1 por M2 que pasa multiplicando al numerador entre M1. Y aquí también despejamos el volumen VA en esta fórmula. Pasamos T1 multiplicando al numerador de la derecha y P1 dividiendo. P2, V2, T1 multiplicando al numerador y P1 dividiendo. P1, T2. Y ahora igualamos. Igualamos ambos VAs. V1, M2 partido de M1 igual a P2, V2 por T1 partido de P1 por T2. Y ahora, lo que tiene el subíndice 1, variables del estado inicial, del estado 1, las paso a la izquierda. V1, paso la P1 multiplicando, V1 por P1, y la T1 la paso dividiendo, T1, M1. Y
a la derecha paso la variable que tiene el 2, que es la m2, la paso dividiendo al denominador, y me queda P2V2 partido de T2, y la M2 que la paso dividiendo, M2. Por tanto, tenemos esta igualdad que se cumple en el estado inicial y en el final, y que no depende de nada. Es decir, no tiene ninguna constancia. No hay que exigir ninguna constancia en esta expresión. Puede cambiar P, T, V y la masa también puede cambiar. Esto lo podemos escribir como, bueno, vamos a poner como P por V partido de T y de M igual a constante. La masa de gas se puede expresar como los moles por el peso molecular del gas. La masa son moles por peso molecular. Entonces podemos escribir la fórmula P por V partido de T y de número de moles igual a peso molecular por constante. Y a esto lo podemos llamar otra constante, por ejemplo la R. P por V partido de T y de N igual a R. Lo que pasa que aquí hay un problema, y es que al meter la masa molecular del gas en la constante, la R no sería una constante universal, sino que es una constante que depende del tipo de gas, porque cada gas tiene una masa molecular distinta. Y esto es un problema, porque no es lo que nosotros conocemos. La R es una constante independiente del tipo de gas, 0.082 atmósferas, litro, partido de Kelvin y de mol. ¿Y cómo se resuelve esa contradicción? Bueno, pues se resuelve con el principio de Avogadro. Según el principio de Avogadro, si tenemos un recipiente que contiene un gas, cualquier gas, no importa, nitrógeno, oxígeno, CO2, no me importa el tipo de gas, un recipiente de volumen V a una temperatura T y a una presión P, en este recipiente hay una cantidad de moles de gas determinada y es independiente del tipo de gas. No importa qué gas sea, los moles que hay aquí son una cantidad fija independiente del tipo de gas. Un ejemplo, imaginemos un volumen, vamos a empezar por la presión. A una presión de una atmósfera con una temperatura de 0 grados, 273,15 Kelvin, y un volumen de 22,4 litros, según la hipótesis de Avogadro, en este volumen, en esas condiciones de temperatura, presión y volumen, nos entra un mol de gas ideal. Tenemos un mol. ¿Pero un mol de qué gas? De cualquier gas. No importa. Por tanto, lógicamente, si para una presión, volumen y temperatura dadas, cualquier gas va a tener un número de moles igual, la constante tiene que ser una constante universal independiente del tipo de gas, no puede depender del tipo de gas. Y por tanto, bueno, esa constante R es una constante universal válida para todos los gases. Y así llegamos a la ecuación del gas ideal. P por V, si pasamos el NT multiplicando la R, pues nos queda P por V igual a nRT, ecuación del gas ideal. Lo cierto es que también pudimos evitar este último problema si la ley de Avogadro la hubiéramos escrito como V entre el número de moles. V entre N, pues entonces ya tendríamos aquí la N y la constante esta la llamamos R y no tendríamos esa dificultad. Bien, pues dejamos aquí esto, la ecuación de estado del gas ideal, y bueno, creo que en el próximo vídeo vamos a comentar un poco sobre Dalton, la ley de Dalton de las presiones parciales, y después ya vamos a entrar en un pequeño repaso de las matemáticas que necesitamos en la termodinámica, un par de vídeos o un vídeo sobre matemáticas, y para terminar tenemos que obtener los coeficientes alfa y kappa, que son muy importantes. Alfa, kappa y el cociente de los dos, alfa entre kappa, esos coeficientes de dilatación térmica, compresibilidad isoterma, son fundamentales para nosotros en termodinámica y tenemos que hablar de ellos en la parte final del tema. Y después ya vamos a empezar con el tema 2, en el que vamos a trabajar con vamos a ver los conceptos termodinámicos de trabajo, calor, energía interna, entalpía,
las capacidades caloríficas, que ya va a ser un tema más termodinámico, más interesante.